venir a mi charla. Bueno, ya nos vamos despidiendo del CodeMotion, han sido 2 días de muchas charlas, muy interesantes todas. Sé que estamos cansados, pero bueno, muchas gracias a todos por venir, por sacar este ratito para escucharme a mí, ¿no? Mis cosas. Gracias también a los que estáis siguiéndonos en remoto. Y bueno, pues vamos a empezar. Vale. Este soy yo. Ahí salgo más favorecido. Soy Fernando Yaca, yo trabajo en el centro experto de Atlassian de AT Systems. ¿Conocéis Jira? Seguramente. Pues Atlassian es la empresa que produce ese producto, para la redundancia, y mi trabajo en el día a día es pues implantar la suite Atlassian en los clientes de AT Systems. Además también yo vengo del mundo del desarrollo Java, JE, y desarrollando nuevas funcionalidades para esos productos en forma de add-ons o plugins, que cuando una necesidad no está cubierta por defecto por el producto, pues también la implementamos. Y ahí tenéis mis datos de contacto, pues si queréis alguna duda o algo más tarde, pues ahí podéis contactar conmigo. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí, no? Pues esta lista que hay aquí es lo que se supone que dentro de 45 minutos vamos a saber, ¿no? Son los objetivos de la charla. Veremos primero unos conceptos básicos sobre pruebas de integración, muy por encima, solo por dar un poco de contexto a todo lo que viene luego. Luego pasaremos a ver las herramientas Docker y Bamboo, porque va a ser el núcleo de todo lo que viene después, que es configurar un plan de integración continua basado en contenedores Docker. Y como servidor de integración continua vamos a utilizar Bamboo. Y luego, por último, veremos aspectos a tener en cuenta, una especie de resumen de todo lo que habremos visto antes. Cuando estemos haciendo estas tareas, pues cosas que conviene echarle un ojo cuando estemos con las manos en la masa, ¿vale? Pues nada, pruebas de integración. Vamos a hablar un poquito de eso. Pruebas de integración, el objetivo de este apartado de la charla, como decía, no es más que un poco dar contexto y acotar ese término pruebas de integración. Cuando nos vamos a la literatura o a los foros en internet y eso, pruebas de integración es un concepto muy amplio. Cada uno llama prueba de integración una cosa o podemos llamar prueba de integración a todo. Mi idea entonces es un poco restringir ese término porque en el ámbito de esta charla. Sobre todo, nosotros cuando hablemos de pruebas de integración aquí, vamos a hablar principalmente de la que aparece ahí más a la izquierda, pruebas de sistema. Las pruebas de sistema son pruebas para comprobar que los distintos servicios y aplicaciones que componen nuestro sistema informático se comunican correctamente entre sí. Son servicios, aplicaciones, cada uno está corriendo en un proceso, en una máquina, en un puerto diferente, y queremos comprobar que esa comunicación se realiza correctamente, ¿vale? No son pruebas de integración a lo mejor de los componentes internos del software, sino más bien de los distintos módulos que están distribuidos en el sistema. Esa es prueba de sistema. Y luego, pues bueno, pruebas de regresión, pues son pruebas para comprobar que un cambio en nuestro código no nos está afectando en el resto del software que tenemos, pero también podemos hacer una prueba de regresión de que si cambiamos un producto que tenemos integrado en nuestro sistema no nos afecte al resto. Por ejemplo, un cambio en una API, ¿no? Entonces son pruebas centradas en protegernos contra esos cambios. Pruebas funcionales, quizás son lo que uno primero piensa en pruebas funcionales, pues el típico tester, ¿no?, de QA con su guión de prueba y va pasando por la interfaz de usuario de la aplicación y va comprobando que, ejecutando paso a paso, comprobando que el resultado de cada paso es el esperado. Y si algo no corresponde, pues marca como un bug y ya pues se da de alta en el sistema de seguimiento de errores y tal. Y las pruebas end-to-end en realidad son unas pruebas de sistema, como las otras, todas estas en realidad son pruebas de sistema.
Las pruebas end-to-end lo que buscan es probar un poco el sistema completo, entero funcionando. Es como ya las últimas pruebas que se hacen. ¿Vale? Las pruebas funcionales muchas veces se pueden ver como pruebas end-to-end. Y también todas estas se pueden ver como pruebas de regresión y todas son pruebas de sistema. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que nos quedemos con esta idea, pruebas de sistema. ¿Vale? Distintas aplicaciones que están corriendo en nuestro sistema, en distintos servidores o distintos procesos, con cada una con sus protocolos, hablando entre sí, y eso es lo que queremos probar. Y bueno, este tipo de pruebas, como ya estaréis pensando y muchos ya sabréis, dependen fuertemente de un entorno de pruebas. Típicamente lo que se suele decir preproducción, ¿no? Un entorno donde instalamos todos los componentes de nuestro sistema y lo probamos antes de sacarlo a producción. Eso muchas veces entraña muchas dificultades, provoca dificultades y hace que estas pruebas sean por lo general costosas, muchas veces no hay tiempo y se pasa un poco de largo. Bueno, y todo viene un poco por culpa de ese entorno de prueba. ¿Qué dificultades tiene el entorno de prueba? Bueno, pues instalación y configuración principalmente. Es un trabajo que tiene su complejidad y también su coste. Y si necesitamos un producto, a lo mejor ese producto pues necesitamos instalar previamente PIP para poder instalar ese servicio y luego la configuración de todo eso. Igualmente, voy a probar. No sabía cómo usar el láser. Igualmente tenemos también como configuración y eso el tema de la red, la configuración de las IPs y de los puertos. Tenemos que tener cuidado de que los puertos no se pisen con otros que ya estén escuchando en esa máquina. Y también pues puede pasar que a lo mejor las IP son dinámicamente y si a lo mejor reiniciamos la máquina, las IP no son las mismas porque no lo hemos configurado adecuadamente y hay que tener cuidado con esas cosas. Un problema importante es que sucesivas ejecuciones de las pruebas corrompen el entorno. Yo ejecuto las pruebas una vez, manipulo datos sobre ese entorno probando cosas y a lo mejor las pruebas pasarán, fallarán, pero es habitual que no se quede el entorno exactamente igual que como yo me lo encontré. A veces porque hemos tenido un error en la prueba y no hemos limpiado correctamente, no hemos hecho el tear down como deberíamos, o otras veces porque por la naturaleza en sí del software o de lo que estamos construyendo no lo permiten y es algo que sucede y es inevitable. Entonces, ¿qué pasa? Yo detecto una serie de bugs, los corrijo y vuelvo a ejecutar las pruebas. Esa segunda ejecución de las pruebas, como la he ejecutado en ese entorno que ya ha variado, pues no tengo la garantía total de que ese entorno es el mismo que el anterior. Entonces, las pruebas, a lo mejor yo estoy seguro que sí que lo he corregido y que los datos que había antes no me afectan a lo que yo he hecho, pero nunca podemos estar totalmente seguros de eso. Y esto es un problema que también hay. Otra dificultad son los stubs. Un stub, ¿sabéis? ¿Alguien sabe lo que es un stub? Vale, pues un stub es como, se suele decir mockup, pero no es lo mismo en realidad. Un stub es una pieza de software que se comporta como otra, pero de manera falsa. Es decir, define una serie de entradas y esa serie de entradas responde de una determinada manera. Y siempre, por ejemplo, siempre responde igual. ¿Vale? ¿Esto para qué se usa? Cuando necesitamos consumir un servicio que todavía no tenemos acceso a él por permiso o porque es una pieza del sistema que está desarrollando otro equipo y no está terminada, pero necesitamos hacer estas pruebas, pues lo que hacemos es creamos un servidor de mentirijilla que responde como lo haría el otro, pero con datos en plan que siempre responde lo mismo a ciertas peticiones y cosas así. Eso es un stub, ¿no? Bueno, pues cuando estamos haciendo un stub, pues eso requiere trabajo. El stub hay que hacerlo. Y además pasa una cosa, el stub podemos equivocarnos al hacerlo. Yo hago el stub simulando el comportamiento, hago mis pruebas respecto a eso,
Pero ahora resulta que había una cabecera que yo no estaba teniendo en cuenta y que eso pues, me hace que mis pruebas, que cuando esto lo pase a producción, pues no funcione, ¿no? Es decir, es otra dificultad más. La escalabilidad y la paralelización también es costosa porque yo tengo un entorno donde instalo todo, como decía antes, los productos, y si queremos esto escalarlo o realizar varias pruebas simultáneas sobre el mismo entorno, pues escalarlo será complicado porque necesitaré nodos, instalar toda la historia ahí, ¿no? Pero además la paralelización a lo mejor por la naturaleza del sistema también no lo voy a poder hacer porque van a entrar en colisión cierta información y no podré hacer esas pruebas. Y también es otra fuente de dificultades o de problemas. Y por último, un poco relacionado con lo primero, el mantenimiento de esto. Si yo ahora actualizo partes del sistema, pues es un poco otra vez que lo mismo que lo primero. Tiene que ir el técnico, conectarse a la máquina y instalar todas las aplicaciones un poco los mismos problemas que teníamos con la instalación, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a ver aquí es una propuesta de cómo con contenedores Docker y un servidor de integración continua podemos solucionar esto o paliarlo en la medida de lo posible. Entonces, antes de continuar, como decía, dos herramientas que van a ser muy importantes en el resto de la charla. Venga, ¿quién conoce Docker? ¿Vale? Un montón de gente, prácticamente todos. Bueno, Docker, para el que no lo conozca o haya levantado la mano así un poco por presión social, pues Docker es un proyecto de código abierto que al instalarlo sobre nuestro sistema operativo, originalmente Linux, pues lo que nos ofrece es una capa más de abstracción sobre las características del sistema operativo para de forma sencilla poder empaquetar aplicaciones con todas sus dependencias software que esas aplicaciones necesitan para ejecutarse, lo cual nos permite transportarlas entre distintas máquinas que lo único que necesitan es esa capa de Docker para poder ejecutarla, y además también me genera entornos de ejecución aislados. Me genera, pues, yo puedo coger una de esas aplicaciones empaquetadas, lanzarla, y esa aplicación va a correr sobre un sistema de ficheros virtualizados, tendrá su árbol de procesos, tendrá sus usuarios, y también podré aislar los recursos que consume de la máquina, ¿vale? Podré asignar CPU y memoria a esos contenedores. Además, pues tiene otras características que, como un DNS interno para comunicar esos contenedores entre sí y hacer direccionamiento entre ellos, ¿vale? Eso es Docker. Como veis, pues es la pera limonera. Y Bamboo seguramente los conozcáis menos gente, ¿no? Si levantáramos otra vez la mano, seríamos menos. Bueno, Bamboo es el servidor de integración continua de Atlassian. Atlassian, bueno, produce un montón de herramientas para ayudarnos en el desarrollo. Una de ellas es esta, Bamboo. Para los que conozcáis Jenkins, pues Bamboo es una herramienta del mismo tipo que Jenkins. ¿Y qué tipo de herramientas son esas? Pues son herramientas que lo que nos ayudan es automatizar ciertas tareas relacionadas sobre todo con la construcción, el testeo y el despliegue del software. Se pueden hacer un montón de cosas, pero principalmente es para automatizar tareas. Entonces, esta herramienta, así a grandes rasgos, lo que nos permite definir es una serie de acciones que se deben ejecutar secuencialmente, no tiene por qué, puede ser en paralelo y luego otra parte sí que sea secuencial, pero secuencialmente tareas, una detrás de otra. Por ejemplo, construir me traigo el código de mi sistema de control de versiones, lo compilo, ejecuto pruebas unitarias, si pasan las pruebas unitarias ejecuto las pruebas de integración, y si pasan las pruebas de integración pues hago el despliegue en preproducción, por ejemplo, ¿no? o en producción ya. Esas tareas. Si alguna de esas tareas fallara, por ejemplo fallan los test unitarios, pues el plan de construcción para y avisa de que ha habido un error en el plan. Y bueno, de esta forma pues nos ayuda a tener siempre de manera muy rápida
el resultado de la construcción y el testeo del software. Bueno, pues con estas dos herramientas vamos a ver los problemas que teníamos antes, las dificultades que teníamos antes, cómo podemos ir solucionando. Bueno, la instalación y la configuración compleja. Utilizaremos imágenes de Docker, que en gran medida vienen ya preconfiguradas, con una preconfiguración ya en la que solo necesitaremos meter ciertos datos, lo imprescindible para ejecutar. Por ejemplo, si utilizamos una base de datos, MySQL, pues lo único que necesitamos con estas inserciones en la base de datos y las credenciales del usuario. Y ya está. No necesito instalar todo el software ni nada. Simplemente hago Docker run y la imagen. Y Docker mismo no tiene ni que buscar la imagen. Docker ya sabe que esa imagen a lo mejor no la tiene en local, se la descarga y te lanza. Y en cuestión de segundos tienes ya una base de datos MySQL corriendo en la máquina, sin tener que preocuparte de cómo es la instalación de esa base de datos ni nada. Entonces, para este apartado, así es como nos ayuda Docker para esto. El networking, ¿no? La configuración de la red y el direccionamiento entre los dispositivos, entre los servicios. Pues ese DNS que hablé antes interno de Docker, los contenedores, un contenedor es una ejecución de una imagen, ¿vale? Lo que decía, si tengo MySQL y ejecuto esa imagen, esa ejecución de la imagen es un contenedor. Bueno, pues ese contenedor tiene todos sus puertos abiertos, o sea, todos sus puertos disponibles para ser utilizados, y además en la red interna que usará Docker yo lo puedo descubrir a partir de su nombre de contenedor, que se lo doy cuando yo lo lanzo. Yo en la instrucción de arranque del contenedor le doy un nombre, y cuando desde otro contenedor quiera comunicarme con él, lo que necesito es saber su nombre. No necesito saber ni nada de IPs ni nada. Con el nombre ya hago http el nombre que le he dado al contenedor y ya tengo acceso a él. Y los puertos, no tengo problema de que se pisen puertos, porque cada contenedor tendrá sus puertos. Entonces, yo puedo lanzar MySQL, lo lanzo en el database 1, con el nombre database 1, y ese contenedor tiene el puerto 3306, el de por defecto de MySQL, ahí disponible para ser consumido. Y ahora después vuelvo a lanzar MySQL otra vez, Docker run, con el nombre database 2, no puedes darle el mismo nombre dos veces a un contenedor, y ese contenedor también va a estar con el puerto 3306 abierto, ¿vale? Porque es una red privada entre los contenedores. Y no tiene, por supuesto, nada que ver con los puertos que tenga mi máquina disponible, ni escuchando, ni abierto, ni nada. Es una red virtualizada y privada entre los contenedores. Las sucesivas ejecuciones que corrompen el entorno. Bueno, pues aquí es un poco la madre del cordero de lo que os quiero contar. ¿Cuál es mi propuesta? La idea que os quiero contar, ¿no? Es, cada vez que yo vaya a ejecutar las pruebas, no despliego el software en un entorno y hago pruebas sobre eso, sino que directamente genero ese entorno al vuelo con contenedores Docker. Entonces, si necesito una base de datos, pues creo una base de datos en un contenedor, que necesito otro servicio de descubrimiento de servicios, lo lanzo también, y luego tengo mi entorno generado en el momento y ya ejecuto las pruebas sobre eso. Cuando termino, me destruyo los contenedores porque ya no los voy a utilizar y continúo con el plan. Bueno, eso. La cosa es esa, que el entorno cada vez, siempre que ejecute las pruebas, el entorno va a ser el mismo siempre. Yo lo crearé, lo inicializaré, y cada vez que yo ejecute las pruebas siempre va a ser el mismo, porque el entorno de la ejecución anterior ha sido destruido, no existe. Y si yo detecto un bug, lo corrijo y vuelvo a lanzar las pruebas,
es el mismo entorno de la primera vez que lo ejecuté donde detecté el bug. Y no puede pasar que algo por ahí me esté falseando el resultado de las pruebas. Los stubs, la solución al problema de los stubs es relativa. Si tenemos que simular una aplicación que todavía no existe y no la tenemos y tenemos que hacer un stub de ese servicio, pues eso hay que hacerlo y es todos los problemas de antes. Me puedo equivocar, es un trabajo, pero tenemos ventajas. Si yo ese stub lo hago y me lo empaqueto en una imagen de Docker, luego esa imagen va a ser fácilmente compartible con otros equipos que puedan necesitar también ese stub, ¿no? Además también, una vez que ya tenga la aplicación real, de forma transparente sustituyo la imagen del stub por la imagen de la aplicación ya real con la que necesito integrarme, y de forma transparente el plan de construcción es el mismo. Y bueno, también si existe una imagen del servicio que quiero consumir o contra el que quiero hacer las pruebas, pues no hago un stub, pongo la imagen del servicio y ya está. La escalabilidad y la paralelización, pues tenemos, ahí he puesto el Swarm, que es el clúster que viene un poco integrado con Docker. Hay más opciones, Kubernetes, Nomad, Mesos, pero bueno, yo he puesto Swarm porque es el que viene integrado con Docker. En concreto con Swarm es bastante sencillo crear un clúster con un par de instrucciones. En cada nodo levantas en cada máquina levantas un nodo del clúster, se comunican entre sí y ya automáticamente se hace el balanceo, se distribuyen los contenedores entre los nodos del clúster y de forma bastante sencilla. Y Docker Compose es una utilidad sobre Docker que facilita la creación de contenedores y el enlace entre ellos, que también tiene algunas opciones para crear varias instancias de un servicio, para replicar contenedores al final. Y el mantenimiento, pues, igual que antes, al instalarlo, lo único que hacíamos era poner la imagen del servicio, pues aquí ponemos la imagen del servicio y normalmente hay un tag indicando distintas versiones. Entonces, si es MySQL, pues pongo MySQL 2.5.6, la versión 5.6 de MySQL. O cambiar la imagen, porque hay otra imagen y más reciente y es una imagen diferente. Y bueno, eso era un poco todas las dificultades que antes vimos, cómo las solucionábamos. Entonces, sí, o sea, muy bien. O sea, yo os cuento esto y os lo tenéis que creer, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es verdad que eso que os he contado nos ayuda con esos problemas? Bueno, pues aquí hay un pequeño diagrama de lo que vamos a montar en Bamboo. Bamboo es nuestro servidor de integración continua y se comunica, en este caso he puesto ahí Bitbucket por seguir un poco con los productos de la suite, y lo que hace es comunicándose con Bitbucket. Por ejemplo, si hay un nuevo commit en el código, pues se dispara el plan de construcción, ¿no? Entonces, también puede ser manual, no tiene que ser automático por fuerza, ¿no? Se trae el código de la última versión del código y ahora empieza a hacer todo el proceso de ejecutar pruebas unitarias y tal, ¿no? Cuando lleguemos a las pruebas de integración, lo primero que vamos a hacer es crear ese entorno de pruebas al vuelo. Entonces, Bamboo, en esa lista de tareas que empieza a ejecutar secuencialmente, empezará a llamar a Docker para que genere los contenedores de las aplicaciones que necesita integrar. En este caso he puesto ahí Redis, que bueno, una base de datos no SQL, y una aplicación Spring Boot. Entonces va a lanzar primero un contenedor con Redis, otro contenedor con Spring Boot, o sea, con la imagen que está basada en Spring Boot para ejecutar ese otro servicio, y luego en otro contenedor ejecuto las pruebas. He puesto Maven porque es lo más cercano para mí, pero podría ser lo que fuera, ¿no?
¿por qué ejecuto? O sea, si yo lo que uso Docker es para generar el entorno de prueba, ¿por qué ejecuto las pruebas con Maven? Imaginemos, ¿no? La he implementado con JUnit y utilizo Maven Test para ejecutar las pruebas. Perdón, Maven Integration Test o Maven Verify. ¿Por qué ejecuto Maven en un contenedor? ¿Alguien sabría imaginar por qué o sabría decir por qué? También para no cambiar estado, pero en el caso concreto de Maven, eso es más bien un inconveniente, porque yo cada vez que ejecute las pruebas, es un contenedor nuevo cada vez. Entonces no tiene las dependencias y se las va a descargar siempre. En concreto, ahí casi que nos interesa que Maven no se ejecute en un contenedor. ¿Por qué lo ejecuto en un contenedor? ¿Perdón? Bueno, sí, pero la idea es ir destruyendo el entorno. Ahora veremos, ahora hablaremos sobre eso. Bueno, más o menos, por ahí. La idea es para beneficiarnos del DNS interno que tiene Docker y para que esté aislado, para que todo eso esté en las pruebas aisladas. Si yo ejecutara Maven en local y solo el entorno es lo que estuviera en un, entre comillas, bueno, o sin comillas, virtualizado con Docker, para que Maven viera esos servicios tendría que conectarse a ellos a través de una URL y un puerto. Pero esos puertos de esos contenedores de Docker solo se ven entre sí. Tú no vas a poder conectarte a un contenedor a un puerto de un contenedor. Para hacerlo tienes que exponer el puerto del contenedor, mapearlo con un puerto de la máquina. Entonces, por eso, si ejecuto Maven directamente en un contenedor, pues ya estoy dentro de esa red y no tengo que preocuparme de esas cosas, ¿vale? Es principalmente por eso. Y ahora el tema de guardar el estado y eso lo vamos a ver después también. Y bueno, una vez que ya ejecuto las pruebas, el resultado de las mismas lo proceso y destruyo ya los contenedores porque no los necesito y además es que no quiero que existan porque la próxima vez quiero volver a recrearlos para que sean otra vez los mismos que antes. Bueno, esta transparencia no es más que lo que acabo de decir, pero puesto un poco así en lista a modo de resumen o de poner en forma de texto la gráfica de antes, ¿no? Creamos los contenedores de las aplicaciones que queremos integrar, los alimentamos con datos, luego lo veremos, enlazamos los contenedores, es decir, yo creo un contenedor y ese contenedor está un poco aislado ahí del mundo, ¿no? Está en su entorno de ejecución. Hay una opción en Docker para hacer que dos contenedores se vean entre sí, utilizando eso del nombre, ¿vale? Para que a través del nombre del contenedor ya se puedan ver. Ejecutamos las pruebas, también en un contenedor, eliminamos los contenedores, una vez que ya ejecutamos las pruebas, eliminamos los contenedores y el resultado de las pruebas, que habrá quedado ahí en el directorio en forma de, no sé, archivos XML o lo que sea, ya lo procesamos y hacemos ya el proceso habitual, ¿no? de las pruebas. Pues bueno, vamos a la demo a ver esto un poco fuera del papel, ¿no? Vale, esto es un bambú y aquí tenemos 3 planes de integración con Docker Bamboo Task, Docker Compose y Docker Scripts. Esos son los nombres del plan, ¿vale? En realidad, los 3 planes son el mismo, solo que implementados de diferente manera. Podemos hacerlo de varias formas. Pues he puesto ahí 3 diferentes, pero que las 3 hacen lo mismo. Vamos a ver el de Docker Script y luego, si nos da tiempo, vemos los otros en la fase de preguntas. Bueno, como hacen lo mismo y la idea es la misma. Vale, aquí tenemos el plan. Aquí podemos configurar el plan.
Y bueno, tenemos varias opciones para diferentes stages. Dentro de cada stage tengo varios jobs, cada job se ejecuta en paralelo, pero para el ejemplo este he puesto un ejemplo sencillo porque lo que quería es que se viera muy claro el concepto. Son 4 tareas, 5, que se van a ejecutar una detrás de otra y ya está, ¿vale? La primera tarea que vemos aquí, cada una de estas filas, bueno, ¿lo veis bien? Vale, gracias. Esta primera tarea es simplemente hacer el checkout del código. Si este plan se disparara automáticamente en un commit, pues lo que va a hacer es el checkout del código hasta ese commit. El siguiente paso es el script para lanzar la base de datos. Aquí sí que no veis una mierda. A ver. Y lo pongo aquí. Vale. Este es el comando. Bueno, he dicho script, pero en realidad esto es un comando nada más. No son varios comandos, uno solo. Aquí lo que hago es lanzar el contenedor que va a tener dentro la base de datos MySQL. Hago docker run -d para que la base de datos se siga ejecutando en background y le doy un nombre. ¿Vale? Este es el nombre, MySQL, y le paso una variable de entorno, que esta es una variable de entorno que te da Bamboo para que sea única, para que asociado al identificador de la ejecución de la prueba. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar estas mismas pruebas otra vez, esa variable de entorno pues será el mismo número que antes más 1. ¿Vale? ¿Esto por qué? Pues por eso, si yo quiero lanzar varias pruebas, Docker no te va a dejar crear 2 contenedores con el mismo nombre. Entonces tengo que darle un identificador siempre único. Aquí el directorio de trabajo, que en esta imagen no es relevante. Y, no, perdón. Aquí lo que le estoy pasando, esto sí que es importante. Lo que le estoy pasando se ha puesto en 2 líneas, pero es esto. Un volumen. Lo que estoy haciendo es, esta carpeta padre, móntamela en esta carpeta, en esta otra carpeta del contenedor. Estoy diciendo que la carpeta src test resource database me la monta en esta carpeta del contenedor de MySQL. En la especificación de la imagen de MySQL te dice que si tú pones ahí una serie de ficheros .sql, lo que va a hacer es, en el arranque de la base de datos, ejecutar esos scripts. Entonces, de esta forma, inicializamos con datos el contenedor. Aquí el directorio de trabajo, que esto no es importante en esta imagen. Esto, de hecho, lo podría quitar. Y aquí una variable de entorno, -e es la opción para darle valor a una variable de entorno dentro del contenedor para setear la contraseña de root. ¿Vale? Como digo, esto es un ejemplo. Esto pues, se podría poner una variable de entorno privada para que no se viera ahí el 1, 2, 3, 4, o no, si nos da igual, no queremos tener ahí tanta seguridad porque esto se ejecuta en nuestros servidores y eso, pues esto valdría. Es MySQL, que es la imagen que quiero ejecutar. ¿Vale? En realidad tendría que poner el número de la versión para que sea esa versión, porque si yo pongo MySQL nada más me va a traer siempre la última versión. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Vale. Ahí se ha quedado aquí. Esa es la inicialización de la base de datos. Y luego, aquí, como decía antes, en otro contenedor ejecuto las pruebas.
¿vale? Es otra vez un comando de Docker. Lanzo, lo que voy a lanzar es una imagen. Iré un pelín más rápido, lanzo esta imagen de Maven con esta versión. Y lo que voy a ejecutar es Maven, clean, verify, para que ejecute los tests de integración. Y le paso una variable aquí para este parámetro para indicarle el perfil de Spring que quiero utilizar, ¿vale? Este es el perfil donde yo lo tengo configurado para mis tests de integración. ¿Qué tiene esta imagen que no tenía la anterior? Pues tiene principalmente dos cosas. El link, que aquí lo que estoy diciendo es el otro contenedor anterior que lancé con MySQL, quiero verlo desde este contenedor, porque voy a conectarme a él y voy a ejecutar ahí cosas, ¿no? Pues le paso el nombre del contenedor ese al que quiero ver, es decir, esto es lo mismo que en el otro había puesto como con el --name, y luego database, que es un alias, ¿vale? Entonces, cuando yo desde este contenedor quiera conectarme a la base de datos, pues sería, en el host tendría que poner database, no localhost y un puerto concreto, porque no, database y 3306, el puerto por defecto, porque no he configurado nada para que no sea ese puerto. Y luego aquí monto otro volumen, que por lo de guardar el estado que veíamos antes y eso, donde paso el repositorio local de dependencias, se lo paso a la imagen de Maven, para que que era lo que hablábamos antes, cada vez que yo ejecute las pruebas, si yo no pongo esto, siempre se va a ir al repositorio de Maven y se lo va a descargar. Con esta instrucción lo que hago es el repositorio local de la máquina, una carpeta de la máquina. Bueno, repositorio local, la máquina local no tiene por qué tener instalada Maven, es un directorio de la máquina local, no, anfitriona, y en el otro lado es la ruta, ahí sí ya el repositorio local de Maven, para que tener ya precargadas las dependencias. Entonces, en las sucesivas ejecuciones, si ya la primera vez se descargó las dependencias, están ahí y no se las va a volver a descargar. Y bueno, y este es el plan. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos la base de datos MySQL y luego hacemos un comando de Maven para ejecutar los tests, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a verlo. Bueno, y lo que decía aquí también, el borrar eso. A ver, se ve. Uy, joder. Se ve. ¿Vale? Esto es simplemente borrar los contenedores, ¿vale? Los paro y los borro. Bueno, pues vamos a ejecutar el plan. Entonces, ejecuto. Aquí vamos a ver el log, ¿ves? Y ya está ahí ejecutando las pruebas. Si lo dejo aquí, vais viendo, ¿ves? Ya está lanzando Spring, son pruebas de integración, entonces está generando el contexto de Spring y está ejecutando esto, ¿vale? Y ahora pues va a... Cuando termine de hacer sus cosas, pues saldrá... Hostia. Vaya, esto... Bueno, un momentito. Esto, mirad aquí. Vale. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Si nos vamos al log, ¿vale? Bueno, vamos a verlo. Es que, bueno, no lo vamos a ver, pero lo que ha pasado es que he ejecutado el comando Maven antes... Gracias. He ejecutado el comando Maven antes de que la base de datos estuviera lista, ¿vale? Entonces, tengo que tener cuidado con eso. La solución más rápida, ¿vale? Y aquí vemos un poquillo cómo añadimos tareas en Bamboo. Pongo un script, hago aquí sleep 5, ¿vale? Esto es lo más rápido dicho. Estoy escuchando ahí gente suspicaz, perspicaz.
Vale. Y lo ponemos aquí, aquí, ¿vale? Entonces, mira. Vale, con esto, bueno, tiempo prudencial para que pase. Eso no es lo ideal, ¿vale? ¿He movido la que no era? Mierda. Vale. Vale, ahora petará otra vez y lo pongo bien. A ver, no, eso no hay que hacerlo, ¿vale? Un Slip 5 no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es un script o alguna utilidad que compruebe que el puerto remoto está ya activo y ya empieza a hacer las cosas, ¿vale? En la configuración de Bamboo dices, ¿no? No, porque piensa que tú cuando ejecutas un comando Docker en background, la ejecución de ese comando ha terminado. Porque tú has ejecutado el comando y ha terminado, pero el contenedor está arrancando, entonces no tienes forma de saberlo. La única forma es que el puerto te responda, ¿no? Pero la sonda tendría que estar en otro contenedor, ¿no? Porque si no el puerto lo publica la MySQL y los post Perdona. La sonda que vayas a utilizar para comprobar si la MySQL ha arrancado, Claro, tienes que ejecutarse en otro contenedor para claro, que además vea la red. claro. A ver, hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo dentro del contenedor siguiente, ¿vale? Pero simplemente que lo tengáis en cuenta cuando lo hagáis. Y sí, tiene que estar en el contenedor. O sea, ¿Perdón? La máquina está levantada, pero a nivel de servicio no. A nivel de la base de datos, ¿sabes? Bueno, joder. Muy rápido. Vámonos, que se me acaba el tiempo. Remove container y el delay aquí. ¿Vale? Listo. Sí, está ahí. Vale. A ver, lo dejo ahí ejecutando. Y sigo. Venga, vamos a esperar. DT. Está esperando los 5 segundos. ¿Vale? Y ya sigue pasando los test, ¿vale? Pero eso, un Slip 5 no. ¿Vale? Venga, pues sigo por donde iba y ya esto es rápido, ¿vale? Ya. O sea, consideraciones. Pues en realidad casi hemos visto todo, ¿no? De lo que viene ahora, pero es por resumirlo y puntualizar, ¿no? El networking, pues que hay que utilizar el DNS interno de Docker. Docker Compose es una herramienta que nos facilita esa creación de contenedores y el enlazado entre sí. Tener en cuenta el arranque de los contenedores, que tardan o sea, no el arranque de los contenedores, el arranque del servicio que esté dentro del contenedor, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Las dependencias de software, en este caso era Maven, pues esos que vamos a montar en el build path, pues cachearlos de alguna manera, con volúmenes. El almacenamiento de los datos de prueba es un tema espinoso, pero bueno, lo podemos montar, los montamos en volúmenes, pero para almacenarlo pues podemos tenerlo en el subdirectorio de control de versiones, en un repositorio propio, solo para los datos, repositorio de artefactos, un Nessus o algo así, o Docker, unas imágenes de Docker que ya tengan los datos, la propia imagen ya tiene los datos de prueba y así más fácil para compartirlo. El ejemplo que he puesto yo antes, el script estaba en un subdirectorio del propio control de versiones. ¿Cuál es la buena? Pues un poco lo que uno considere, ¿vale? Lo que mejor se adapte a la situación de cada uno. Y puede haber más. Yo he puesto ahí las que yo pienso que son las más. 6 microservices. He venido con Emotion y no voy a hablar de microservicios. Mal. Bueno, esto simplemente decir que esto puede valer bien para probar la orquestación de contenedor, o sea, de una arquitectura en microservicios. Genero esa arquitectura con los contenedores con todos los servicios y hago pruebas sobre ellos, ¿vale? De JavaScript no sabía qué decir. Escalabilidad, pues un poco lo de antes, podemos ejecutar un clúster con Docker Swarm de forma bastante fácil, 2 o 3 líneas, y tener en cuenta que los nombres de los contenedores, hacerlos únicos para cada ejecución,
para así poder lanzar varias ejecuciones en paralelo. Es decir, que no llame siempre al contenedor database, porque puedo tener conflictos si ejecuto varias pruebas al mismo tiempo. Y bueno, hasta que hemos llegado. Muchas gracias por vuestro tiempo y preguntas las que no tienen tiempo, y si no fuera me podéis preguntar.